Ya son más de 5 millones las personas que han resultado contagiadas por COVID-19 y la cifra de muertos supera las 329.000, según la Universidad Johns Hopkins. América Latina se aproxima a convertirse en el nuevo foco del virus, con más de 600.000 casos en toda la región. Hoy Brasil superó los 20.000 muertos, tras registrar la cifra récord de fallecimientos en 24 horas con 1.188. Venezuela celebró el envío de buques petroleros desde Irán en medio de la escasez de combustible que se vive en el país. El envío reavivó las tensiones de Caracas y Teherán con Estados Unidos. Tenemos información desde Washington y desde la capital venezolana. Y más de 80 muertos deja el paso del ciclón Amphan por India y Bangladesh. El fenómeno meteorológico, que ahora avanza con menos velocidad, deja también cuantiosos daños materiales y el temor ante el posible contagio por COVID-19 en los centros de acogida de refugiados, donde se registra hacinamiento. Volvemos con más información de América Latina y el mundo aquí en FLAS 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Hoy la cifra de contagios de COVID-19 superó los 5 millones. El total de casos confirmados según la Universidad Johns Hopkins es de 5.097.944, pero más de 1.946.000 personas se han recuperado. La cifra de muertos supera los 332.000. Y con más de 30.000 casos registrados en solo un día, el continente americano es el nuevo foco de la pandemia. En Estados Unidos se registró un aumento en las cifras de muertos y contagios después de que los 50 estados reabrieran la economía. El país ya cuenta con más de 1.576.542 contagios y más de 94.000 muertos. Brasil superó los 20.000 muertos tras registrar una cifra récord de fallecidos en 24 horas con 1.188. Entre tanto, el presidente Jair Bolsonaro aprobó un paquete de ayuda financiera por más de 10.000 millones de dólares tras una reunión virtual con gobernadores y parlamentarios. La decisión del mandatario ha sido interpretada como un acercamiento tras los cuestionamientos de Bolsonaro a las medidas de aislamiento dictadas en las regiones. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, que nos amplió la información sobre la reunión entre Bolsonaro y los gobernadores. Era una reunión muy esperada la que se ha celebrado hoy por videoconferencias entre el presidente Jair Bolsonaro y los 27 gobernadores de los estados federados que componen este país continental. Veníamos de semanas muy tensas, precisamente en torno a las medidas de cuarentena que los gobernadores han implementado en sus territorios de forma más o menos estrictas, medidas que Bolsonaro siempre ha criticado porque él no quiere que pare la economía. Hoy Bolsonaro ha prometido lo que todo el mundo esperaba, que va a liberar alrededor de 10.000 millones de dólares para que los estados y los municipios puedan hacer frente a los gastos excepcionales originados por la pandemia. En cambio, ha pedido que se congelen los sueldos de los funcionarios públicos hasta el final del año que viene. Lo más relevante que la reunión ha discurrido de una forma muy cordial, no ha habido tensiones e incluso parece que hubo acuerdo entre Bolsonaro y João Doria, el gobernador del estado de São Paulo, que es el estado más afectado por el coronavirus, y también el gobernador que más ha criticado públicamente a Bolsonaro. Todo el mundo, todos los analistas políticos sugieren que es posible ahora una tregua entre gobernadores y presidente frente a la pandemia, aunque quien conoce bien Bolsonaro sabe que puede cambiar de opinión y que la guerra puede volver. La crisis del coronavirus ha hecho que en Estados Unidos se pierdan 38,6 millones de puestos de trabajo y que la tasa de desempleo sea la más grave desde la Gran Depresión de los años 30. Solo en la última semana, cerca de 2,4 millones de personas solicitaron beneficios gubernamentales. En América Latina la situación es similar. Un informe de la CEPAL dice que la pandemia dejará al menos 11,5 millones de personas sin trabajo. Este es un informe de Daniela Blandón. Despensas de alimentos como esta en Nueva York nunca habían estado tan llenas. Ahora son la única ayuda que reciben los desempleados, en especial los inmigrantes indocumentados. Trabajaba en limpieza de oficinas, pero hace 2 meses por lo del corona se cerró y estoy esperando que me llamen. Yo no tengo ayuda de nada, no tengo documentos, tengo 3 hijos.
Por su condición seguramente no aparecen en las listas oficiales de desempleados y mucho menos pueden acceder a un subsidio gubernamental, como si lo solicitaron al menos 2,4 millones en la última semana, que pasaron a engrosar la lista de casi 40 millones de personas sin empleo que ha dejado la pandemia del coronavirus. Podríamos agradecer el hecho de que la magnitud de las nuevas solicitudes está disminuyendo semana tras semana. En marzo se estaban viendo casi 7 millones de nuevos reclamos semanales y hoy la cifra es de aproximadamente 2,4 millones. Un fenómeno que también afecta al nuevo epicentro de la pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe espera que la crisis del COVID-19 aumente la tasa de desocupación en la región hasta el 11,5%, es decir, más de 11,5 millones de nuevos desempleados, que llevarían el total de desocupados a casi 38 millones. En México hay poco trabajo. Algunas empresas cerraron y pues sí, mucha gente no se quedó sin empleo. O sea, yo me hice un trámite y ya pues no me han llamado. Para la CEPAL, el único problema no será la falta de empleo. Para aquellos que lo conservan, se espera un deterioro en la calidad del mismo. América Latina registra más de 600.000 contagios de COVID-19 y desde luego la pandemia también impacta al personal de la salud. Según datos de las autoridades, en Brasil se han registrado al menos 31.700 contagios entre el personal sanitario, 11.000 en México y en Perú, más de 1.000 médicos han sido contagiados. César Rojas nos cuenta más. Conforme crecen los contagios, aumenta el riesgo para ellos. La semana pasada, el Ministerio de Salud de Brasil registró que al menos 31.790 profesionales de la salud han dado positivo por COVID-19, pero añadió que hay otros 114.300 casos sospechosos que estaban en estudio. El pasado 12 de mayo, un grupo de enfermeras y enfermeros participaron en una manifestación en Brasilia para honrar a sus colegas que han muerto atendiendo a los contagiados. En México presentaron el 19 de mayo un reporte sobre este aspecto en el país. 11.394 es el número de personal de salud. Ahorita vamos a ver cómo se distribuyen en relación ya a la profesión o ocupación que han dado positivo, se han confirmado para COVID-19. Según el gobierno, hay casi 3.000 casos activos y la mayoría de quienes se han contagiado son mujeres. Hasta ahora, 149 profesionales de la salud han muerto en México. Y es que detrás de estas cifras están las condiciones precarias en que trabaja parte del personal médico en distintos puntos del continente. Este miércoles, un grupo de empleados de un hospital en Lima realizó una protesta similar por la falta de insumos de protección para atender a los pacientes. Hay muchos trabajadores contagiados, muchos muertos. No tenemos la seguridad para sobrevivir en esta pandemia acá, trabajando con pacientes COVID. El Colegio Médico de Perú reporta al menos 1.061 médicos contagiados, pero esta cifra no incluye el impacto en otros profesionales como las enfermeras o el personal de servicios generales. Esta semana, el Consejo Internacional de Enfermeras pidió a los estados compilar y compartir la información sobre el impacto de la pandemia en el personal sanitario para reaccionar oportunamente y salvar más vidas. Revisamos las noticias que deja el COVID-19 en Europa. En Italia, la cifra de muertos en las últimas 24 horas fue de 161, una cifra casi igual a la de la jornada anterior, mientras el total de muertos superó los 32.000. Sin embargo, el primer ministro italiano Giuseppe Conte dijo hoy que el riesgo continúa y que el uso de mascarilla es obligatorio. En Francia, la cifra de muertes diarias por coronavirus sigue a la baja. En las últimas 24 horas se registraron 83 decesos, cuando el número total de víctimas fatales supera los 28.000. También sigue disminuyendo el número de personas hospitalizadas en cuidados intensivos. Reino Unido superó los 35.000 muertos por COVID-19 después de que en la última jornada se evidenciara un repunte con un total de 545 personas fallecidas. En el país ya se han realizado casi 90.000 pruebas, mientras las medidas de confinamiento se mantienen. Y cambiamos de información aquí en France 24 y vamos ahora a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro celebró el envío de 5 buques con productos petroleros desde Irán en un esfuerzo por aliviar la escasez de combustible que se vive en el país. Las embarcaciones se encuentran rumbo a Venezuela y mientras tanto se reavivan las tensiones entre la nación islámica y Estados Unidos, pues el gobierno iraní advirtió que habría consecuencias si la Unión Americana se interpone en el camino de las embarcaciones.
Funcionarios del gobierno estadounidense aseguraron que estudian una respuesta a lo que consideran va en contra de las sanciones impuestas por el gobierno Trump. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Caracas, Herminia Fernández, quien nos entregó detalles de esta información. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que la Armada y la Fuerza Aérea Bolivariana escoltarán, una vez que entren al espacio marítimo venezolano, a los 5 buques iraníes que están trayendo cerca de 1.5 millones de barriles de gasolina para aliviar la profunda escasez de combustible que hay en el país. Desde mediados de marzo no hay gasolina en Venezuela, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la empresa estatal petrolera PDVSA. El gobierno de Nicolás Maduro no ha podido importar combustible. Tampoco hay producción nacional debido a la falta de mantenimiento y de inversión de las refinerías que hay en el país. Los analistas señalan que apenas el 5% de estas refinerías están trabajando en su capacidad. Apenas son unos pocos sectores en el país los que pueden echar en estos momentos gasolina, y son los sectores salud, alimentación y seguridad. Sin embargo, muchas de estas personas que tienen un salvoconducto señalan que pasan hasta 2 días para echar apenas 20 litros de gasolinas. Otra parte de la población que no tiene este salvoconducto, podemos incluir allí a los conductores de carros fúnebres que trasladan difuntos, o taxistas, o el resto de la población en general. Están pagando el litro de gasolina entre $2 y $4. Se espera que con el arribo de estos buques se suavice un poco la tensión que hay en la ciudadanía debido a la escasez. Y también desde Washington, nuestra corresponsal Diana Castañeda nos amplió sobre la reacción al envío de estos buques iraníes a Venezuela. Hola, buenas tardes. El Departamento de Estado, al igual que la Guardia Costera de los Estados Unidos, emitieron una alerta el día de hoy para toda la industria marítima, advirtiendo que si realizan algún tipo de compra, venta o comercialización de petróleo con Irán y Venezuela para tratar de evadir las sanciones vigentes en contra de estos dos países, habrán sanciones puntuales para cualquier persona que intente comercializar petróleo hacia estos dos destinos. Por su parte, también el Comando Sur ha asegurado que continúa vigilando esta situación. Ha reiterado que este intento de Irán para enviar estos buques que avanzan básicamente es una manera de tratar de contrarrestar la posición de los Estados Unidos, por lo que están intercambiando inteligencia con otros países aliados y, como dije anteriormente, evaluando la situación. Más de 80 personas han muerto debido al paso del ciclón Amphan por India y Bangladesh. Aunque millones de personas en ambos países huyeron hacia los refugios, algunos quedaron en sus hogares temiendo contagios por COVID-19 en medio del hacinamiento que se vive en estos lugares. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. El ciclón Amphan dejó a su paso un paisaje irreconocible. En India, árboles caídos que a su vez destruyeron casas y autos y obstaculizaron carreteras. Todo ello en medio de inundaciones. Hay medidas de confinamiento durante los últimos 2 meses. No tenemos salida, no tenemos nada para comer. La casa perdió su techo. ¿Cómo lo vamos a reparar y qué debemos hacer? Se reporta que al menos 70 personas perdieron la vida, la mayoría en el estado de Bengala Occidental. Pero el alcance total de las víctimas y daños materiales se conocerá cuando se restablezcan las comunicaciones. El panorama fue similar en la vecina Bangladesh, donde según cifras oficiales hay más de 10 muertos y más de 55.000 hogares fueron destruidos. En ambos países, las autoridades lograron evacuar a más de 3 millones de personas hacia los refugios antes de la llegada del ciclón. Pero el desastre ha generado temores de que el hacinamiento en estos sitios contribuya a la propagación del COVID-19. No fuimos al refugio anoche. Cuando la tormenta llegó, nos refugiamos debajo de la cama mientras la casa estaba siendo golpeada. El ciclón más feroz que ha golpeado la región desde 1999 se debilitó después de tocar tierra mientras avanzaba hacia el norte a través de Bangladesh. Las autoridades meteorológicas esperan que siga bajando su velocidad y reduzca su capacidad destructiva. Y hoy, 21 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Cultural declarado por la ONU con el objetivo de promover el respeto por la diferencia. También es una fecha especial para los colombianos.
En esta nación latinoamericana, el 21 de mayo se conmemora el Día de la Afrocolombianidad para recordar la abolición de la esclavización. Colombia es el tercer país con mayor porcentaje de población afro en el continente americano, con un 26%. Ustedes pueden continuar con más en france24.com.